Mira, probablemente han influido varios factores. Uno de ellos es en la forma como se ha dado la desescalada. Digamos que se vendió a la colectividad una falsa sensación de estabilidad con respecto al número de contagios y una falsa idea de seguridad en la medida de que se producía la desescalada, y esto probablemente ha condicionado que la gente se relaje un poco y el número de contagios siga subiendo, como es lo que tenemos ahora. Claro, y precisamente eso es lo que teme la OMS, que ha advertido que este relajamiento podría llevar a un número hasta 5 veces mayor de muertes en enero próximo si no se toman algunas medidas. ¿Esto realmente usted cree que pueda ser así? ¿Qué medidas habría que tomar? Por ejemplo, en España hay un estado de alarma en Madrid y en otras comunidades, pero ¿qué otras medidas podrían tomar? Mira, esta pregunta es fundamental y es muy importante que la colectividad entienda que estamos en momentos de autoprotegernos, de básicamente de cuidarnos de forma individual, porque en la medida que nos cuidemos de forma individual no evitamos el contagio y por supuesto convertirnos en transmisores de la enfermedad. Esto lo digo puntualmente por varias razones. Ya ayer la Agencia Europea de Medicamentos anunciaba que la vacuna no la vamos a tener sino hasta la próxima primavera, lo cual quiere decir que desde el momento que tengamos la vacuna, además va a transcurrir un tiempo mientras la vacuna se distribuye, mientras se realizan las campañas de aplicación, mientras se da cobertura real y por supuesto mientras la gente desarrolla una respuesta de anticuerpos. Por lo cual estamos hablando de que la vacuna no es una cosa que podemos hablar con tanta facilidad para los próximos meses. De manera tal de que las medidas de control individuales, es decir, el uso correcto, sistemático y mantenido de mascarilla, el distanciamiento social, la higiene de manos, son los mecanismos que el ciudadano común tiene allí para evitar el contagio y, por supuesto, evitar la transmisión de la enfermedad. Y realmente esos tres elementos, doctor, son hasta ahora los que nos protegerían del coronavirus. Porque le pregunto esto, la enfermedad se va conociendo a medida que se va desarrollando. Incluso ayer también se conoció que el Remdesivir aparentemente no está dando los resultados esperados y en muchos países la están aplicando como el método para tratar la enfermedad. Y precisamente como vaya viniendo, vamos viendo esta enfermedad, uno se pregunta si realmente estos tres son los elementos claves para contener la propagación de la enfermedad o podrían haber otros inclusive, doctor Bastidas. Sí, probablemente pudiesen haber otros, Ana, pero el problema es eso, es una enfermedad, nos enfrentamos a una enfermedad que en marzo desconocíamos, que además cuyos datos nos proporcionaba la literatura china, lo que habían publicado básicamente en el foco, son datos totalmente distintos a los que observamos en esta parte del mundo, incluso lo que se está observando en América es un comportamiento de una enfermedad totalmente distinta a lo que originalmente ellos reportaron. En ese momento nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida, en este momento la conocemos un poco más de cerca. Sin embargo, cuando revisas la literatura, cuando revisas las diferentes revistas de investigación de alto impacto, hablo de revistas de alto prestigio dentro del gremio médico, los datos aún son controversiales. Es decir, que hoy aparece publicado el Remdesivir como una droga que puede disminuir básicamente la tasa de mortalidad o la tasa de hospitalización, pero luego al día siguiente aparecen los datos informando una cosa totalmente contraria. Es decir, que estamos enfrentando una situación bastante compleja porque los médicos realmente trabajamos en función de la evidencia. Es decir, le ofrecemos a nuestros pacientes aquellos medicamentos o aquellas situaciones o condiciones clínicas básicamente que los mejoren. Nosotros trabajamos en función de lo que dice la estadística, ¿no? ¿Y qué sucede? Que nos enfrentamos a una enfermedad que tenemos datos que son contradictorios. Es por ello que ante la ausencia de vacuna para los próximos meses, nosotros estamos convencidos que estas medidas, básicamente las medidas individuales, son las únicas que pueden contener la propagación de la enfermedad. Sí, ya dice que todo se va conociendo, pero, ¿quiere añadir algo más? Sí, vale decir, Ana, que es cierto que la enfermedad ha disminuido de forma importante la tasa de mortalidad, porque yo también creo que debemos hablarle al colectivo con la mayor honestidad posible en función de los datos que disponemos, ¿no? Pero en este momento el COVID-19, al menos en España, tiene una tasa de mortalidad realmente baja, no similar a los datos que teníamos de marzo, es decir, hoy tenemos casi o cerca de 1 millón de contagios o de contagiados en toda España,
y la tasa de mortalidad o el número de fallecidos apenas alcanza los 34.000 fallecidos. No quiero introducir el término de apenas porque cada vida nos cuesta y nos duele mucho, pero la tasa de mortalidad del virus realmente ha disminuido. Pudiésemos hablar, si quieres, de esto más adelante, por qué creemos que está disminuyendo la tasa de mortalidad, la tasa de gravedad, la tasa de número de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Pero esto no quiere decir para el ciudadano común que se deba relajar, porque a pesar de que nosotros estamos desarrollando en este momento un logaritmo que nos permita predecir cuál es el paciente que se va a comportar bien, cuál es el que va a desarrollar una enfermedad leve o cuál es aquel que va a desarrollar una enfermedad severa que amerite unidades de cuidados intensivos, a pesar de que estamos desarrollando diferentes logaritmos, todavía no tenemos la capacidad de predecir más allá de aquellos factores de riesgo conocidos, como el paciente obeso, el paciente con alguna enfermedad oncológica, el paciente con algún tratamiento inmunosupresor, el paciente con algunas enfermedades como la diabetes, la insuficiencia renal, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es verdad que estos pacientes conocemos que pueden tener una mayor tendencia a desarrollar enfermedad grave, pero también tenemos pacientes jóvenes sin factores de riesgo que nos hacen enfermedad grave. Es por ello que trabajamos en función de un análisis de datos, intentando hacer un logaritmo que nos permita predecir cuál es el paciente que va a desarrollar una enfermedad severa. Por lo tanto, mientras no tengamos respuesta a ello, es muy importante que el colectivo, en lo individual, evite el contagio y, por supuesto, la transmisión de la enfermedad. Doctor, se me adelantó la pregunta que venía justamente porque se están dando menos casos, menos muertes que casos, que contagios en Europa, y definitivamente ya tienen un conocimiento previo a lo ocurrido en marzo, febrero, marzo, abril, mayo, y esto les permite actuar, ¿cierto? Conocer Sí, un poco mejor. primero que conocemos un poco más la forma de tratar a los pacientes, ¿no? Y esto es fundamental. Lo segundo es que estamos teniendo pacientes que se están contagiando muy probablemente con cargas virales mucho más bajas de lo que sucedía en marzo. Esto por las medidas de protección, por el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, probablemente hace que el paciente adquiera una carga viral mucho menor y por lo tanto desarrolla enfermedades más leves. Lo segundo es que se está produciendo una depuración natural del virus, que es lo que suele suceder. La cuarta razón probablemente pudiese estar en relación con el tipo de cepa que en este momento circula en España, en los Estados Unidos y en Latinoamérica, que es distinta a la cepa original descrita en marzo en China, ¿no? Y esa cepa era mucho más agresiva y una tasa de mortalidad mucho mayor. Es decir, que son múltiples factores los que pueden estar incidiendo en disminuir la gravedad de la enfermedad y, por supuesto, en disminuir la tasa de mortalidad. Sin embargo, a pesar de que la tasa de mortalidad es baja, insisto, no es momento para relajarse y para decir, bueno, no usemos medidas de protección, vamos a contagiarnos, que esto es una simple gripe. Aún nosotros no podemos decir que es una simple gripe. Y yo he insistido, porque cuando recibimos los datos de China, querían vender al COVID-19 como una simple gripe. Y yo advertía que nosotros estábamos recibiendo pacientes en muy malas condiciones, pacientes jóvenes que ameritaban unidades de cuidados intensivos y que no debíamos subestimar el virus como fue hecho. Es decir, que si no hubiésemos subestimado el virus, probablemente no tendríamos los datos que tenemos ahora, que lamentar además.